cada una, que se va a unir la del lado izquierdo con la del lado derecho y van a formar la arteria espinal anterior. Esa arteria espinal anterior es la que desciende por todo el surco medio anterior de la médula espinal y va a dar la irrigación a una muy buena parte de la arteria, tal vez más importante en cuanto a territorio se refiere, de la médula espinal, porque irriga prácticamente toda la mitad anterior, la médula espinal. Pero además de que dan estas ramitas que van a conformar a la arteria espinal anterior, las vertebrales se unen y van a formar lo que conocemos como tronco basilar o arteria basilar. Y ese tronco basilar va a ir ubicado en el surco basilar, que dijimos era la cara anterior del puente o protuberancia. Y ahí en ese trayecto va a dar sus ramas colaterales, que ahorita vamos a ver cuáles son, y sus dos ramas terminales, que son las arterias cerebrales posteriores. Entonces aquí cuando nosotros vemos en la diapositiva, el cerebro, el encéfalo, representa el 2% del peso corporal. Pero este peso corporal ideal, peso corporal teórico ideal, porque imagínense que tenemos una persona que nunca se cuidó y que tiene un sobrepeso como de, no sé, 190 kilos. Pues su cerebro no va a pesar 3,800, que es el 2%, 19 por 2, 38. No va a pesar 3 kilos 800 gramos. Siempre el peso que nosotros le consideramos al encéfalo es en base a un peso teórico ideal que debe de tener una persona de acuerdo a su talla, de acuerdo a su constitución física, de acuerdo a sus características hereditarias. Entonces, si nosotros consideramos el 2% del peso corporal, un promedio de peso del encéfalo es de 1,400 gramos. En teoría, siempre generalmente nos dicen que en el hombre el peso del encéfalo es alrededor de 1,400 gramos y en la mujer alrededor de 1,250 o 1,300 gramos. Pero ese 2% del peso corporal que tiene el encéfalo necesita del 20% del volumen sanguíneo total de manera permanente para poder funcionar de manera adecuada. Y esa vascularización, como ustedes me decían, como lo estábamos mencionando, le llega a través de 4 arterias, las 2 carótidas y internas y las 2 vertebrales. Y entonces, pues así es como nosotros vamos a ver que se forma esta estructura que es el polígono de Willis. Aquí, esto que es algo que ustedes ya deberían de conocer, vemos cómo en la parte de abajo están las 2 arterias vertebrales que se van a unir para formar la arteria basilar o tronco basilar, que en su recorrido va a dar sus ramas colaterales y al final se termina bifurcando en 2 arterias que son las cerebrales posteriores, que están conectadas con la carótida interna a través de las comunicantes posteriores. Por otro lado, sabemos nosotros que la carótida interna, ya una vez que entró y dio algunas colaterales, sus 2 ramas terminales van a ser la cerebral anterior, una de cada lado, que van a emitir una pequeña rama que las conecta, las comunica, que es la comunicante anterior, y la otra es la cerebral media. Entonces aquí nosotros vamos a ver cómo está la distribución de estas arterias a nivel del encéfalo. De entrada nosotros sabemos que ese polígono de Willis está localizado en la base del cerebro, ahí donde está la fosa interpeduncular. Ya sabemos que la fosa interpeduncular pertenece al mesencéfalo y ahí en esa fosa interpeduncular se localiza lo que es el polígono de Willis, ¿sí? Y entonces, pues ya sabemos nosotros que esa irrigación va a ser a través de estos sistemas, sistema de la carótida interna y el sistema vértebro-basilar. En el caso de la carótida interna, ese sistema nos va a dar ramas como la cerebral anterior, ¿sí? Que va a recorrer toda la cara interna
de los hemisferios cerebrales sobre el cuerpo calloso, si ubicamos al cuerpo calloso. Y va a permitir eso que dé ramas para irrigar a la base que a la cara interna del lóbulo frontal, del lóbulo parietal. Pero también va a dar la irrigación a la parte alta del lóbulo límbico, a las estructuras que están ahí conformando el lóbulo límbico. Sirve también para dar irrigación al brazo anterior de la cápsula interna. Si yo tengo una alteración, un bloqueo, una ruptura de las ramas de la cerebral anterior, puede haber daño en la cápsula interna, en el brazo anterior. Y si yo ya sé qué fibras van en el brazo anterior, pues sé qué manifestaciones clínicas puede haber. Pero también sé que se va a encargar de irrigar una parte del caudado y del putamen, que son ganglios basales. ¿Qué pasa si se alteran el caudado y el putamen? ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas? Alteraciones motoras, ¿no? ¿De qué tipo? Extrapiramidales. Alteraciones en el movimiento, ¿sí? Falta Ajá. de control del movimiento. Y algo importante es de que de la cerebral anterior sale una rama que se va a encargar de irrigar a nivel de la corteza frontal el área motora de la pierna, nada más de la pierna. Y entonces, si yo tengo una lesión en las ramas de la cerebral anterior que irrigan esa parte de la corteza, pues voy a tener problemas motrices a nivel de la pierna, ¿sí? Y entonces ahí pues nosotros tenemos que entender muchas veces, y lo vamos a ver al rato, lo vamos a mencionar, prácticamente todas las áreas motoras, todo lo que es el área 4, excepto la que va hacia la pierna, toda es irrigada por la cerebral media. ¿Por qué? Porque el área motora para la pierna recibe su irrigación de la arteria cerebral anterior. Y entonces yo tengo la otra que es la arteria cerebral media. Esa arteria cerebral media, una vez que nace de la carótida, se va a meter en la cisura lateral o de Silvio. Y va a hacer un recorrido por toda esa cisura y va a empezar a dar todas sus ramas. Va a dar la irrigación para la corteza de la ínsula. Ya sabemos que este es un lóbulo que está metido ¿en dónde? En la cisura lateral. En... En la parte profunda de la cisura lateral. Sí. Va a dar la cerebral media la irrigación para la cara lateral de los hemisferios cerebrales. Al dar esa irrigación para la cara lateral de los hemisferios cerebrales, son muchas las zonas que vamos a encontrar ahí. Están las áreas motoras prácticamente todas, excepto la pierna, porque esa está metida en la parte medial. Nos va a dar ramas para algunos de los ganglios basales, como el cuerpo estriado y el tálamo. ¿Quién forma el cuerpo estriado? Todos. Putamen, caudado y globo pálido. Porque cuando hablábamos del cuerpo estriado, pues decíamos que era el caudado y el lenticular, ¿sí? Y entonces ahí, aparte de dar la irrigación para el cuerpo estriado, también da la irrigación para el tálamo, da ramas para el tálamo y ramas para la cápsula interna. Y aquí es donde abarca prácticamente lo que es el brazo posterior de la cápsula interna. Por eso, en aquellas personas que llegan a tener alguna embolia o algún problema vascular que afecte las ramas que van, ¿sí?, desde la cerebral media a la cápsula interna, nosotros vamos a ver problemas motrices porque esto afecta al brazo posterior y ahí en el brazo posterior dijimos que va el fascículo córtico-espinal, ¿sí? Porque pues ahí puede haber embolia, puede haber trombosis, puede haber problemas de diferente índole. También la arteria cerebral media va a dar la irrigación
para una zona que está en donde se ubican, donde se unen los lóbulos parietal, occipital y temporal, esa zona de transición que está en esa región, que por ahí hablábamos de una área que es importante para la comprensión, que era el área de Wernicke, que correspondería al número, ¿se acuerdan? El área 3940. Y lo que decíamos, al dar la irrigación para la cara lateral de los hemisferios, la cerebral media abarca prácticamente toda el área motora, excepto la pierna. ¿Por qué? Porque esa región de la pierna es irrigada por la arteria cerebral anterior, ¿sí? Ese es el sistema de las vertebrales, que ahorita vamos a ver otras cosas. De manera general, tenemos nosotros el otro sistema que es el de las vertebrales, el vértebro basilar. Una vez que la arteria vertebral se unió y formó el tronco basilar, este tronco basilar en su recorrido va a dar colaterales y terminales. Sus colaterales van a ser pues ramas para el tallo cerebral, para el cerebelo. Dentro de ellas está, por ejemplo, la cerebelosa anteroinferior, que va a dar la irrigación para la cara inferior del cerebelo y algunas partes del bulbo y del puente. Algo importante, del tronco basilar sale la arteria laberíntica, que también le llaman auditiva interna. Es para el oído. Va a dar las arterias para el puente y va a dar la cerebelosa superior para la parte alta del cerebelo. Esas son colaterales que va a tener. Y las dos ramas terminales que tiene son las arterias cerebrales posteriores. Después de que dio estas colaterales, el tronco basilar termina dividido en arterias cerebrales posteriores. Y esa arteria cerebral posterior se va a encargar de la irrigación de una parte del lóbulo temporal, la cara baja, la cara basal, la cara inferolateral y medial del lóbulo temporal. También se encarga, lógicamente, de las caras lateral y medial del lóbulo occipital, o recuerden simplemente el lóbulo occipital. Y entonces esto quiere decir que va a irrigar a la corteza visual. Si yo tengo alteraciones en las ramas de la cerebral posterior que llegan a la corteza calcarina, esa corteza visual lógicamente va a sufrir, va a dañarse y vamos a tener problemas visuales. Va a dar también irrigación para una parte del estriado, que sabemos que ese estriado es un ganglio basal, está formado, ¿sí?, fundamentalmente por ¿quién? Porque no es lo mismo el cuerpo estriado que el estriado. El cuerpo estriado es caudado y lenticular. El estriado es caudado y putamen. También va a dar irrigación para una parte del tálamo, para el lentiforme también, finalmente, regiones del mesencéfalo, los cuerpos geniculados mediales, va a dar irrigación a los plexos coroideos del tercero y del cuarto ventrículo. Entonces nosotros vemos cómo es esa irrigación muy extensa, muy abundante. Ese sistema vértebro-basilar se originó de las arterias vertebrales, que ya dijimos son ramas de la subclavia que ascienden, metidas en los agujeros transversos de las apófisis transversas de las primeras 6 vértebras cervicales y que van a entrar al cráneo por el agujero occipital. Y esa arteria vertebral, antes de unirse, va a dar ramas meningias para el hueso, para la dura madre, y va a dar ramas, ¿sí?, que finalmente sirven para formar las arterias espinales. La espinal anterior, que es la más gruesa, que es la más grande, la espinal posterior. Y antes de unirse también nos da una rama para el cerebelo, que es la arteria cerebelosa posterior inferior, famosa porque a veces le llaman pica por su abreviatura. Esta arteria cerebelosa posterior inferior nos va a dar irrigación para una parte del vérmix, para algunos núcleos del cerebelo,
para los hemisferios cerebelosos, ahí también envía ramas para el bulbo raquídeo y para uno de los plexos coroideos, ¿sí? Entonces, esto no es más que explicaciones de cómo va el trayecto, cómo se va metiendo, porque estas arterias vertebrales a la altura del bulbo raquídeo van a dar ramas para irrigar a la médula espinal, sobre todo la parte alta. Van a originar esa arteria espinal anterior que yo les mencionaba, que va a descender por el surco medio anterior de la médula espinal, y dos ramas espinales posteriores que también van a descender metidas en esos surcos que hay atrás en la cara posterior de la médula espinal. Y entonces ahí nosotros cuando vemos, esto sirve para irrigar a la médula espinal, pero tiene que complementarse. Hay otras arterias que sirven para irrigar a la médula espinal. Algunas de ellas se originan de las arterias intercostales y de las arterias lumbares, que son ramas directas de la aorta. Y entonces de esas arterias intercostales y de esas arterias lumbares salen las arterias que van a dar la irrigación a algunas de las raíces de los nervios que se originan de la médula espinal. Son las ramas radiculares. Estas arterias radiculares, pues, lógicamente, tienen que entrar a el conducto raquídeo, al canal donde está alojada la médula espinal, y van a entrar a través de los agujeros intervertebrales, a través de los agujeros de conjunción. Van a irrigar, ¿sí?, a los nervios, a las raíces, van a irrigar a los ganglios de la raíz dorsal de los nervios espinales, van a irrigar a las meninges que están envolviendo a la médula espinal, y pues van a terminar formando una serie de anastomosis con las arterias espinales, lo que permite abarcar prácticamente todo el territorio de la médula espinal. Dentro de esas arterias radiculares, por ahí en algunos libros les hablan de una que es la más grande, que le llaman radicular magna, y que es importante porque va a dar una irrigación para los 2/3 inferiores de la médula espinal. Allá a nivel del bulbo, esas arterias vertebrales dan la famosa pica, que es la arteria cerebelosa posterior inferior, que va a irrigar a la parte baja del cerebelo y da ramas para el plexo coroideo del cuarto ventrículo. Y esto sabemos que después de que se originaron estas colaterales, esas dos arterias vertebrales se van a unir para formar el tronco basilar, que ya dijimos que es lo que va a originar. Entonces las vertebrales y las carótidas internas van a formar, a través de una serie de ramas que se anastomosan, ese anillo llamado polígono de Willis, que se sitúa en la base del cerebro a nivel de la fosa interpeduncular, que es algo aquí ya como una síntesis más de lo que es ese polígono de Willis por su ubicación y las estructuras que van a irrigar todas sus ramas. El cuerpo estriado, la cápsula interna, el tálamo, el mesencéfalo, puente, bulbo, cerebelo. Esto no se lo van a aprender en un día. Esto no es algo que tengan que aprenderse en un día. Sí recordar lo importante que es de dónde viene el polígono de Willis, cómo se constituye, dónde está, las ramas que tiene y de manera gruesa los territorios, como vimos al principio, cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior. Sobre todo territorios grandes. Quien irriga fundamentalmente lo que es el lóbulo occipital, quien irriga el lóbulo temporal, quien irriga la parte lateral de los hemisferios, quien irriga las áreas motoras. Porque si nos queremos aprender todo esto, pues va a estar un poco complicado hacerlo en tan poquito tiempo. Aquí, dentro de lo que habíamos mencionado, algo que se nos faltaba decir era cómo está algunas de las ramas que va a dar la carótida interna. Porque nosotros decíamos que la carótida interna se introduce al cráneo a través del agujero carotídeo y se mete luego en el seno cavernoso. Una rama importante de la carótida interna es la arteria oftálmica, que se va a originar prácticamente en cuanto sale del seno cavernoso, esa carótida interna. Desde ahí, pues se va hacia el agujero óptico para entrar a la órbita y hacer la irrigación de ese territorio. Nos va a dar la comunicante posterior, ¿sí?, que va a originarse antes de que se bifurque
en cerebral anterior y cerebral media. Y sabemos que esa comunicante posterior va a comunicar a la carótida interna con la cerebral posterior. Una rama muy importante es la coroidea anterior. Esta arteria nace antes de que se bifurque también y va a servir para algunas áreas importantes, entre ellas la cápsula interna. Entonces, como ven, la cápsula interna recibe irrigación de varias arterias. Ya después de que dio esas ramas, aquí faltarían más ramas colaterales porque también de la carótida se originan las arterias hipoficiarias, por ejemplo, que van a servir para dar la irrigación a la hipófisis. Y esas arterias que dan la irrigación para la hipófisis son importantes porque a través de ese riego sanguíneo, en su regreso es cuando se van a recoger todas las hormonas que se producen en la hipófisis, en lo que es el sistema porta hipotálamo hipoficiario. Y ya después de que dio esas colaterales, pues nos va a dar la arteria cerebral anterior, que ya dijimos dónde está, que es la más pequeña. El recorrido que hace se va a ubicar en la cisura que está entre los dos hemisferios cerebrales, que se va a unir con la del lado contrario a través de la comunicante anterior y que va a ir incurvándose, dándole la vuelta al cuerpo calloso. Y eso permite que al llegar hacia atrás se anastomose con la arteria cerebral posterior. Y pues ya el territorio que va a tener pues es bastante amplio. No es algo que ahorita vayamos a entender o a recordar en un tiempo tan corto. De esa cerebral media ya dijimos, esta tal vez de las arterias que tienen un territorio más amplio, más extenso, porque pues va a abarcar toda la parte lateral del hemisferio cerebral, excepto la región del lóbulo occipital, y entonces ahí va a irrigar por eso toda el área motora, excepto lo de la pierna. Y es importante la parte de la cápsula interna que es irrigada por la cerebral media. Esto pues ya habíamos visto cómo va a dar sus ramas. Estos son repeticiones. Es que esta presentación la estaba yo haciendo y sacaba información, y ya después le tenía que quitar todo aquello que es finalmente repetición, ¿sí? Pues aquí ya tenemos nosotros cómo está la irrigación y recordar que esto está ubicado a nivel de la base del cerebro, el polígono de Willis. Aquí pues es ubicar cada una de las arterias, por ejemplo. Sabemos que las arterias vertebrales se unen y van a formar a la arteria basilar. Esta arteria basilar va a ir a nivel de la protuberancia. De esta arteria, que es la vertebral, antes de que se una, va a dar una arteria que es la arteria cerebelosa posterior inferior, que es la famosa pica. Después viene ya la arteria basilar, que nos va a originar a la arteria cerebelosa antero inferior y nos va a originar a la arteria cerebelosa superior, que son tres arterias importantes para el cerebelo. Y ya después esta arteria basilar o tronco basilar termina, después de dar sus colaterales, termina dando sus terminales, que son las arterias cerebrales posteriores. Pues ahí nosotros tendremos que recordar las ramas más importantes de cada una de estas arterias. ¿Cómo está? La arteria espinal anterior, las vertebrales, la basilar, las arterias laterales o colaterales, en donde está la laberíntica, donde está la cerebelosa anterior inferior, la cerebelosa superior y las terminales, que es la cerebral posterior, que se une con la carótida interna a través de la comunicante posterior. De esta carótida interna sale la oftálmica, sale la cerebral anterior y la cerebral media, además de la coroidea anterior. ¿Sí? Entonces ahí nosotros vemos cómo esta arteria carótida interna se origina de la bifurcación de la carótida común, entra en el cráneo, ya dijimos por el agujero carotidio, se mete en el seno cavernoso, perfora
al aracnoides y se va a dividir en esas arterias terminales que ya le conocemos. Y esto es cuando nosotros vemos a la arteria carótida, una vez que va a entrar la región cervical en la parte del cuello, después va a hacer un recorrido dentro de la porción petrosa del temporal, la porción petrosa, después va a entrar al seno cavernoso, lo que es la porción cavernosa, va a tener una forma o una curva que se conoce como sifón carotídeo y ya después pues va a estar metida dentro de lo que es el encéfalo para terminar dividiéndose en la cerebral anterior, la cerebral media, que son sus dos ramas terminales. Y los territorios que van a abarcar, que a lo mejor es algo que podríamos hablar de manera muy general, sin necesidad de recordar tantas ramas, es, por ejemplo, si yo tengo, esto es, ¿sí?, un hemisferio cerebral, esta es la parte interna, ¿sí?, la cara medial de los hemisferios cerebrales. Y aquí veo que esto es irrigado por la arteria cerebral anterior. Es aquí donde está la irrigación motora para la pierna. Por eso esa arteria cerebral anterior es la que se encarga de dar la irrigación motora para la pierna. Toda la demás área motora es irrigada por la cerebral media. Aquí tenemos, ¿sí?, las ramas profundas de la cerebral media, en donde está el núcleo lenticular o una buena parte del núcleo lenticular, la cápsula externa, una parte de la cápsula interna, ¿sí?, donde están las ramas profundas de la arteria o ramas de la carótida interna como la coroidea anterior, que va a dar irrigación también a la cápsula interna, donde está la arteria cerebral posterior que abarca el lóbulo occipital, que son los territorios que tiene, y las ramas profundas de la arteria cerebral posterior. Entonces ahí nosotros vemos que los territorios son diferentes o son diversos, de tal manera que pues, yo tendría que ver, en los libros siempre va a haber diferencias: cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior, ramas profundas de la cerebral posterior, ramas profundas de la cerebral media, ramas de la carótida interna como la coroidea anterior. Y esto pues siempre va a suceder si yo veo la cerebral anterior, donde sus ramas van a irrigar la cara medial y la parte superior de este lóbulo frontal y lóbulo parietal. La arteria cerebral media, que va a abarcar la superficie lateral de los hemisferios para irrigar a cada uno de esos lóbulos que están ahí en esa parte lateral. La arteria coroidea anterior, que va a dar irrigación en parte para un núcleo lenticular, para la cápsula interna. La arteria cerebral posterior, que va a irrigar al lóbulo occipital fundamentalmente, también una parte del lóbulo temporal. Y entonces, pues, yo puedo encontrar, buscar y hacer qué va a pasar dependiendo de la arteria que esté dañada. Cuando se bloquea, sus territorios, lógicamente, se van a afectar, ¿sí? Si tengo problemas en la cerebral anterior, pues puedo tener hemiparesia o puedo tener parálisis, ¿sí? Puedo tener problemas en la sensibilidad en la pierna y el pie contralateral, porque acuérdense que un hemisferio regula la parte lateral del cuerpo, la parte contralateral del cuerpo. Si yo tengo lesiones en la arteria cerebral media, bueno, pues voy a tener problemas motores. Si yo tengo problemas en el lóbulo occipital, y esto es en la cara medial nada más, porque acuérdense que la cerebral anterior va por la cara medial, que sube, va a rodear al cuerpo calloso y se van a astomosar con la cerebral posterior. Si yo tengo bloqueos en las ramas de la arteria cerebral posterior, pues voy a tener problemas visuales, semianopsia, agnosia visual o problemas de la memoria, porque también abarca parte del área de Wernicke o del hipocampo para la cuestión de la memoria. Si yo veo la parte lateral, pues aquí si yo tengo problemas en la arteria cerebral anterior, pues sí voy a tener algunas manifestaciones, sobre todo motoras de la pierna, pero si yo tengo lesiones en las ramas que vienen de la cerebral media,
pues voy a tener también problemas de hemiparesia, parálisis, ¿sí? En la región contralateral. Voy a tener afasia, que es un problema que ya tendrán que ir viendo cuando vean cuestiones clínicas. Y pues aquí pues ya nada más es ver, recordar otras colaterales de la carótida interna. Les hablaba yo de las hipoficiarias, habíamos hablado de la oftálmica, esta comunicante y la coroidea. Esta coroidea es muy importante para la irrigación de algunas áreas como el hipocampo, que tiene que ver con la memoria, por ejemplo. Y bueno, pues ya hablar de ramas y ramas, pues nos cansaríamos. Todas estas serían ramas de la cerebral posterior, pero pues también no necesitamos recordarlas todas. Si acaso recordar los territorios gruesos como el lóbulo occipital, en este caso de la cerebral posterior, ¿sí? Y lo de la médula espinal, que son las arterias que van a bajar por los surcos, el surco medio anterior y los surcos, ¿sí?, posterolaterales, las arterias espinales posteriores y la arteria espinal anterior. Una vez que se llevó toda esa sangre al encéfalo, esta tiene que regresar. Y para regresar va a utilizar una serie de canales, aparte de las venas que hay ahí en la superficie, ya sea de profundidad o superficiales del encéfalo. Todo esto va a desembocar a final de cuentas en una serie de canales que se forman cuando la duramadre se mete entre el tejido nervioso, porque esa duramadre que se mete en todas las superficies que se le permite va a meterse y regresa formando canales que se conocen como senos durales. Y todas las venas que haya a nivel del encéfalo van a regresar la sangre al final hacia la vena yugular interna. Aquí tenemos nosotros, cuando la duramadre se mete en la cisura interhemisférica y baja para insertarse en lo que es la hoz del cerebro en la apófisis crista galli, a la hora de que regresa se forman dos canales, uno en la parte alta que es el seno sagital superior o longitudinal superior y uno en la parte baja que es el seno sagital inferior o longitudinal inferior. Este seno sagital inferior es más corto y después va a originar un seno que es el seno recto. Este seno recto se va a unir con el seno sagital superior, formando lo que es la presa de Erófilo o confluencia de los senos, porque ahí también llega uno que viene desde lo que es la zona del cerebelo. Entre los dos hemisferios cerebelosos se metió la duramadre formando la hoz del cerebelo. Ahí se forma un seno dural, que es el seno occipital, que también sube y termina en la zona de la confluencia de los senos. Entonces aquí en esta región va a unirse lo que es el seno sagital superior, la parte del seno sagital inferior que después se continúa con el seno recto y el seno occipital. Y una vez que se formó esta presa de Erófilo o zona de confluencia de los senos, desde ahí nace uno que se conoce como seno transverso. Este seno transverso que va a cada lado, después va a originar, ¿sí?, un cambio de dirección y se continúa con el nombre de seno sigmoideo. Y este seno sigmoideo va a ir hacia donde está el agujero rasgado posterior o agujero yugular interna. Entonces nosotros vemos que tenemos estos senos durales que son los que a final de cuentas recogen toda la sangre venosa del encéfalo para llevarla hacia la vena yugular interna y de ahí que se meta la circulación general. Yo tengo, ¿sí?, en el caso de los senos, tengo otras estructuras como los senos cavernosos, intercavernosos, los petrosos. Todos esos van a desembocar en estos senos grandes de los que hablábamos. Seno sagital superior,
seno sagital inferior, seno recto, seno occipital, seno transverso, seno sigmoideo y al final pues todo llega hacia la cápsula interna, perdón, hacia la yugular interna, ¿sí? Y entonces hay una gran cantidad de venas, venas basilares, las venas cerebrales internas, las venas cerebrales anteriores, la vena cerebral magna o de Galeno, pero todas van a desembocar en alguno de los senos. Yo tengo una gran cantidad, ¿sí? Senos cavernosos, senos pterigoideos, senos petrosos, y todos tienen que desembocar en alguno de los senos grandes que permiten que la sangre se lleve toda hacia la vena yugular interna, ¿sí? Tengo varias venas profundas y venas superficiales que van a llevar sangre, pero la llevan hacia alguno de los senos durales. Aquí en esta zona tendría yo la silla turca. Y entonces pues tengo senos intercavernosos, tengo los senos cavernosos, que si vemos este va a ir a desembocar en el seno transverso. Acá está el otro que lleva al seno transverso. Aquí estaría en esta zona los senos petrosos que llegan al seno transverso. Pues tengo una gran cantidad de conductos o de repliegues de la dura madre que actúan como conductos de drenaje, que se conocen como senos durales. Los más grandes ya los hemos mencionado: sagital superior, otra vez, sagital inferior, seno recto, confluencia de los senos. Aquí estaría el seno occipital, que no está colocado. De esta presa de aerófilo sale el seno transverso, que hace una curva y se continúa como seno sigmoideo, para después terminar en la yugular interna. Y esa es la forma en la que se da el drenaje venoso. Venas pueden encontrar muchos: la vena cerebral superior, la vena cerebral media, la vena superficial y profunda, que van a drenar de alguna forma en alguno de los senos durales, que se van a formar entre la capa interna y la capa externa de la dura madre, que al final llevan toda la sangre hacia la yugular interna, ¿sí? A nivel del agujero rasgado posterior o agujero yugular. Tenemos seno sagital superior, sagital inferior, seno recto, seno transverso, seno sigmoideo. Y estos senos reciben la sangre de las venas cerebrales. Esas venas cerebrales no son iguales en todas las personas. Algunas son inconstantes, son muy variables en su recorrido también. Y entonces estas venas, entre otras cosas, tienen como particularidad el no presentar válvulas como las venas que tenemos en otras partes del cuerpo. Y entonces esa sangre que llevan las venas pues va caminando y va confluyendo hasta que se forman venas de más calibre que terminan drenando en alguno de los senos durales. Sabemos que se habla de dos plexos o dos sistemas venosos, uno que está superficial en el espacio subaracnoideo y el otro que es más profundo. Estos también van a terminar, ¿sí?, en alguno de los senos durales. ¿Por qué? Porque finalmente van a llegar hacia alguno de ellos para desembocar. Y ahí pues tenemos algunos de los senos que ya hemos mencionado: los longitudinales, el transverso, el sigmoideo, cavernosos, petrosos. Esas venas que tiene el sistema nervioso central, el encéfalo, van a recoger, ¿sí?, la sangre de cada una de las áreas del sistema nervioso central y van a perforar al espacio subdural para drenar en los senos que les correspondan, ¿sí? Y pues ya sabemos nosotros que estos senos o estos plexos venosos que están ahí con los senos durales se pueden lesionar cuando hay traumatismos cráneoencefálicos, generándose los hematomas epidurales o subdurales. Hay venas que son muy superficiales que van a recoger la sangre de algunas áreas del sistema nervioso central y van a ir a drenar en alguno de los senos que ya hemos mencionado. Hay venas grandes como la gran vena cerebral media o vena de Galeno,
que recoge la sangre de algunas áreas de los hemisferios y que drenan en alguno de los senos otra vez. En este caso va a drenar en el seno cavernoso, que sabemos está localizado a los lados de la silla turca. Y aquí, pues nosotros sabemos que en este seno cavernoso está la carótida interna, junto con los pares craneales que ya me dijeron, el 3, el 4, el 6 y el 5-1. Y este seno cavernoso pues recibe sangre de las venas oftálmicas y va a drenar hacia los senos petrosos que después van hacia el seno sigmoideo. Las venas cerebrales profundas ahí pues van a ir a los senos longitudinales, sobre todo al inferior, que después van a ayudar a formar el seno recto. Esas venas cerebrales profundas también tienen conexión o comunicación con las venas superficiales en algunas áreas, como la zona de la presa de erófilo. Y entonces, pues ya nosotros cuando hablamos del drenaje de la médula espinal, sabemos que esta sangre que le llegó a través de las arterias espinales anteriores, posteriores y radiculares va a regresar hacia las venas que están en el espacio epidural y van a formar ahí un sistema o un plexo venoso que va a ir a drenar hacia la vena vertebral, que después lo lleva a la vena subclavia y de ahí a la circulación ya general. Entonces ahí pues nosotros vemos cómo es el drenaje. La parte baja de la médula espinal va a ir hacia las venas lumbares y a las venas intercostales, y de ahí pasan al sistema de la ácigos y a la vena cava inferior. Y entonces ahí pues nosotros vemos que este sistema venoso permite la comunicación entre las venas cava superior e inferior, ¿sí? Entonces son una gran cantidad de senos durales que hay, que son los que se van a encargar de drenar todas las áreas del sistema o del sistema nervioso central. Pues como ven, eso sería ya la parte de la irrigación y el drenaje venoso. Nombres muchos, arterias muchas, pero pues tenemos que recordar las más importantes. Algunas de ellas ustedes las deberían ya de conocer y recordar, y otras pues empezarlas a manejar. ¿Cómo ven? Está bien. Pues igual, profe, ya lo más o menos lo conocíamos, algunas cosas ya más o menos ya las habíamos visto. Un esquemita y queda, todo Ajá, tranquilo. sí. Esto estuvo más fácil que lo del primer examen, creo. Sí, confirmo. Pues yo digo que el segundo examen está más fácil y el tercero está regalado. Yo digo. Dios lo escuche, profe. Yo espero que sí. Eso dice siempre, luego no. Es que sí, profe, hasta la fecha, por ejemplo, todavía tenemos ciertas dudas con lo de las vías, que fue lo primero que vimos, y de esto, pues ya, así como dice Dani, un esquema y así dibujarlo y ya. Pues ahí tendremos ya la oportunidad de empezar a ver cuáles son las dudas y ya sea que las corrijamos o las ampliemos, a ver qué podemos hacer, porque con esto pues prácticamente ya terminaríamos toda la cuestión del curso. Nos faltaría, si acaso, aunque lo hemos estado mencionando con mucha o con en varias ocasiones, lo que es la circulación del líquido cefalorraquídeo, que ya lo saben y ya lo hemos dicho. No nos metemos con la constitución, nada más con la circulación, pero eso ya lo hemos mencionado varias veces, que su origen es en lo que son los plexos coroides, que están localizados en los ventrículos, tanto en los laterales como el tercero y el cuarto, y que nosotros empezamos el recorrido en los ventrículos laterales, aunque no es el sitio único de producción, pero lo empezamos por ser el más alto y que desde los ventrículos laterales va a pasar hacia el tercer ventrículo a través del agujero interventricular o agujero de Monro y que de ahí ya corre de manera sin problemas alguno hacia lo que es el acueducto de Silvio, que es la cavidad central del mesencéfalo, y luego al cuarto ventrículo, que es la cavidad central del puente y del bulbo, y de ahí sale por los agujeros de Luschka y Mayendi, o lateral y medial, hacia el espacio subaracnoideo.
para envolver a todo el encéfalo y que ese kilo 400 que pesa el encéfalo no lo sintamos, porque nosotros no sentimos que andemos cargando 1.400 gramos de masa cerebral. ¿Por qué? Porque al estar flotando, ese peso real se convierte en un peso específico aproximadamente de 50 gramos. Y entonces por eso no sentimos que traigamos ese peso en la cabeza. Y ahí pues ya cuando hablamos nosotros de este líquido que está a nivel del espacio subaracnoideo envolviendo al sistema nervioso central, sabemos que en algún momento va a subir, va a llegar a donde está el seno sagital superior, que es un lugar donde se ubican las vellosidades aracnoideas, que es donde se reabsorbe este líquido cefalorraquídeo y que esa circulación del líquido cefalorraquídeo debe de ser fluida, libre, sin obstáculos, que cuando se llega a bloquear alguno de los lugares por donde circula, lógicamente esto puede provocar lesiones, alteraciones severas, porque vamos a generar un aumento de la presión intracraneana, vamos a generar un aumento en la presión que normalmente tiene el líquido cefalorraquídeo, que esa se mide en milímetros de agua, no en milímetros de mercurio, se mide en milímetros de agua y que esa presión puede provocar, ¿sí?, manifestaciones neurológicas y que en algunos casos se puede dar por bloqueos, por tumores, por infecciones, por la presencia, por ejemplo, de cisticerco, que en algunos casos no tenemos la costumbre o la sana costumbre de que si comemos fuera, si comemos en la calle, si comemos sin higiene, si comemos cosas que pueden contener el cisticerco, que es el huevecillo de la Taenia solium, y no acostumbramos desparasitarnos cada 4, cada 6 meses, bueno, pues corremos ese riesgo, claro que, ¿sí? No le hacemos mucho caso a lavarnos las manos, a comer en lugares que tengan higiene, porque pues a veces el tiempo o la economía no nos lo permite. Pero pues eso es de las cosas que pueden bloquear la circulación de este líquido cefalorraquídeo y provocar hidrocefalia, provocar un aumento de la presión intracraneana, que en ocasiones cuando se instala un cisticerco no se puede ya sacar y lo único que se hace como tratamiento es colocar una válvula para hacer una recirculación de ese líquido cefalorraquídeo. Pero bueno, pues entonces eso sería básicamente todo lo que es el área o la cuestión de la irrigación y el drenaje venoso y el líquido cefalorraquídeo, con lo que prácticamente pues ya terminamos en sí lo que era o lo que es el curso de neuro. Nos falta, claro, la integración, que es lo que vamos a ver, las vías y hablar algo de los casos clínicos que van a... ¿Preguntas? ¿No? Pues Preguntas parece que de aquí de irrigación, ¿no? De todo. Pues ahorita entonces, que veamos las vías y ya. entonces las vías, sí. Oh, yo sí tengo una duda, profesor. A ver. Es cuando, por ejemplo, bueno, en la guía hay varias preguntas que refieren dónde se encuentra esta cisura, etcétera, ¿no? Pero aunada a esta trae el cuál es su significado. Y ahí es la verdad, es que no entiendo qué A es lo ver, que me están si hablaras preguntando. un poquito más fuerte o te acercas, porque no te escucho Sí. bien. Preguntaba que algunas preguntas de la guía, este, eh, preguntan justamente sobre alguna cisura, ya sea a nivel de cerebelo o así, ¿no? Entonces, junto a esta pregunta, trae ¿y cuál es su significado? Y es la verdad lo que no comprendo muy bien, justamente qué es lo que me está preguntando. Nada más ¿El sería saber. significado de qué, perdón? De, por ejemplo, la cisura primaria en el caso de cerebelo.
Bueno, pues ahí a lo mejor la pregunta no está planteada de manera muy precisa porque a final de cuentas el significado pues es la división que nos puede servir para ubicar al lóbulo o separar al lóbulo anterior del lóbulo posterior, por ejemplo, en el caso de la cisura prima. ¿Sí? Eso sería lo único porque una significado ya de otra naturaleza, nos tendríamos que meter con cuestiones que no necesariamente son como ahorita científicas, porque a final de cuentas sabemos que esto a partir de la evolución se ha ido dando cambios. Y el significado, por ejemplo, de esa fisura prima, pues es de que en un principio nosotros no teníamos, o las especies no tenían desarrollado el neocerebelo. Y habíamos dicho que esa fisura prima separaba al paleocerebelo del neocerebelo. El neocerebelo es el que apareció al final en el desarrollo filogenético, que en las especies, en las más antiguas, lo único que existía era el lóbulo flóculo nodular, por ejemplo, y ya después apareció el paleocerebelo, la parte del paleocerebelo, y finalmente apareció el neocerebelo. Entonces nos tendríamos que meter en otro tipo de contextos que ahorita pues, no creo que sea necesario. Si acaso lo que podríamos mencionar allí es de que esa fisura prima nos permite distinguir, ¿sí?, la zona donde está el paleocerebelo y la separación que tiene de el neocerebelo. Así nada más, en realidad no hay ninguna otra cuestión que podamos ahí manejar. Gracias, Aquellas profe. preguntas que por alguna razón tengan una, en teoría, confusión en cuanto a la comprensión, en cuanto a lo que se pretende, pues también yo entendería que las dejaran sin respuesta. Como esta, por ejemplo, que dices, porque al final de cuentas muchas veces es buscar la posibilidad de leer, de que ustedes lean algún libro y a veces no tenemos esa ni la posibilidad de buscarlo porque ahorita pues no hay dónde ir a buscar los libros. No todo viene en internet, o a veces no lo sabemos buscar, no sabemos dónde buscarlo, pero pues también por ese lado pues yo entenderé que algunas son como que más cuestiones no tanto científicas, sino históricas a lo mejor, o buscar alguna otra idea respecto a el sistema nervioso. Pero pues no pasa nada si no la contestan. Ok, Doc. Gracias, Doc. A ver, entonces, ¿qué más? Pues vamos a hacer las vías, profe, A ver, pero usted diga con qué vía empezamos. pues yo se los primero, el que quiera de ustedes, para que no tengamos mayor problema. A ver, tú, Alexis, si Yo, tienes alguna duda, sí. sí, a mí me tocó la de la propiocepción inconsciente de la cabeza. Entonces ayer estuve leyendo y decía que la propiocepción es del mesencefálico del quinto par. Esa es en general. Y en el Néter de neuroanatomía había leído que todas las vías propioceptivas inconscientes son nada más de 2 neuronas. En este caso me decía que la primera venía de los usos neurotendinosos de los músculos de la masticación y de la cara en Ajá, general. Y que esos pues viajaban, eh, formaban el lemnisco trigeminal y también una parte se iba por el fascículo trigémino cerebeloso. Unos iban al tálamo y otros iban al cerebelo. ajá. Luego me metí a lo de tálamo, obviamente yo me acordé de lo que había dicho que era de la propiocepción consciente, el núcleo ventral posteromedial, y dije, no, pues esta es la propiocepción consciente. Entonces me fui hacia la otra rama que era lo de cerebelo.
pero en cerebelo, en las aferentes, no encontré el fascículo trigémino cerebeloso. Entonces ahí fue como que me trabé. Ajá, porque a final de cuentas nosotros sabemos si el núcleo mesencefálico del quinto par, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que manejaba los dos tipos de propiocepción? Recibía la información propioceptiva consciente e inconsciente, pero ya cuando la dirigía hacia otro nivel, eran dos caminos, uno hacia el tálamo y otro hacia el cerebelo. Sí. Que no hayas encontrado esas fibras trigéminos cerebelosas no quiere decir que no existan, porque para eso, pues yo creo que hay otros libros que te hablan de esas fibras y en ese sentido, pues tendrías que manejar la vía eh, independientemente de que no hayas encontrado esas fibras. ¿En qué libro dices? Busqué en dos, en el SNEL de neuroanatomía y en el NETER. En el SNEL me mencionaba que eran fibras, musgosas. O eso ya pues era ¿Fibras qué? obvio, fibras musgosas, porque Ajá. obviamente las trepadoras venían de la oliva, ¿no? Entonces sí eran fibras musgosas, pero después traía una tablita con las aferencias del cerebelo y no traía el fascículo trigémino cerebeloso, a lo mejor venía con otro nombre, o no sé, pero no lo encontré así como tal. Y después me acordé que había dicho que la vía dentro rubro tálamo cortical era de la propiocepción, era la principal de la propiocepción, ¿no? ¿Cuál? La Sí, pero dentro, es allá arriba, sí. Ajá. ajá. Entonces me imagino que sigue ese camino, pero eso ya no lo leí, ya no lo encontré en los libros. Ya eso ya es como que de lo que hemos visto. Entonces ahí fue donde medio me trabé y busqué en esos dos libros. Sí, yo en ese sentido a veces es una cuestión que nosotros tendríamos que entender que podemos encontrar algunos libros que nos hablan de algunas fibras y otras probablemente no las mencionen como tal, pero aquí en ese sentido yo preguntaría, si según esos libros no existen las fibras trigéminos cerebelosas, ¿cómo es que el cerebelo se entera de la posición de la cabeza, de la postura de la cabeza, del tono muscular de los mismos músculos que tú dices, masticadores, faciales? ¿Cómo se entera el cerebelo de Sí, cómo está? sí, debe de ser, debe de estar. Nada más que no encontré como tal el camino, o sea, no lo encontré en los libros. Más o menos lo fui deduciendo por lo que hemos visto, que es Ajá. así, que va de los usos neurotendinosos, viaja por el fascículo trigémino cerebeloso. Sí, pero ya te saltaste todo el camino, te saltaste Ah, desde bueno, sí, las... sí, sí, sí. Llega al mesencefálico del quinto par, o sea, son terminaciones Pero que ahí te llegan al falta, mesencefálico. todavía te falta, antes del mesencefálico, te falta mencionar varias cosas. Esos receptores de los que tú hablas, que están en los músculos, van a entrar, pero ¿a dónde está su primera neurona? ¿A través de qué nervios entran? A través del sensitivo, de las ramas sensitivas del trigémino, ¿no? Ajá. ¿Tú crees que sea a través de las ramas sensitivas del trigémino? Sí, porque es sensibilidad. Y luego, pero acuérdate aquí, algo importante, si estamos hablando de propiocepción, tiene que ver con músculos, tendones, articulaciones y ligamentos, ¿sí? Sí, El trigémino, ¿cuál es el único o la única rama que se relaciona con los músculos? el mesencefálico del quinto. No, de las ramas del trigémino. De las ramas que... De las ramas del nervio trigémino, ¿cuál es el que lleva o que tiene relación con los músculos? La rama motora, ¿no? Sí, pero ¿cuál rama del trigémino? Nada más hay una, porque el trigémino tiene tres ramas. Sí, 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 el mandibular. Ya lo Cinco entendí, ya lo tres, entendí. ok. Entonces, ese nervio tiene ramas sensitivas y motoras.
Ujú. Ese nervio va a recoger sensibilidad, ¿sí?, de los músculos, nada más en la 5-3. Y estábamos hablando ahí de masticadores, pero no son los únicos músculos de la cabeza, tenemos otros músculos. ¿Cuáles son? El, el superior del párpado, el auricular de los Los ojos, el faciales, auricular de los labios. ¿sí? Sí. Los músculos faciales. Ahí, ¿quién se va a encargar de recoger esa información de la propiocepción? El nervio facial. Por eso, cuando hablábamos de los núcleos que se relacionaban con la cabeza, decíamos que la información entraba a través de los pares craneales 5, 7, 9 y 10. ¿Sí? Sí. Y bueno, en algunos casos, estos lógicamente, si es propiocepción, van a entrar y ahora sí, ya a través de esos nervios, entran al núcleo mesencefálico del quinto par, que Ujú. sabemos que está en el mesencéfalo, ¿no? Sí. Y ahora sí, ¿qué sigue? Y ahora van a formar el fascículo trigémino cerebeloso, Ajá. que entra dentro de la categoría de fibras musgosas que van al cerebelo. Ajá, porque dijimos que todas las fibras que llegaban al cerebelo, excepto las que venían de la oliva, todas eran conocidas como fibras musgosas. Musgosas. Y luego, Luego, ahí se acaba el libro, pero dentro de lo que habíamos visto, yo me acuerdo que iban al núcleo dentado. si hablamos de la vía propioceptiva, se va a terminar en la corteza cerebelosa. Ajá. La vía de la propiocepción inconsciente de la cabeza se termina a nivel de la corteza cerebelosa. Ya con las fibras que tú mencionas, las trigéminos cerebelosas, que entran como fibras musgosas, ¿a través de qué pedúnculo? El pedúnculo cerebeloso inferior. Inferior. Llegan a la corteza cerebelosa. Ahí se terminaría ya esta vía. Lo que Ajá. viene después es una integración de toda la información que le llega del cuerpo. Cuando hablamos de la vía dento-rubro-tálamo-cortical, ya va integrada toda la información de la cabeza y del cuerpo, del resto del cuerpo. Ah, ok, sí, sí, sí. Esa vía ya integra todo, porque es la forma en la que el cerebelo le va a informar a la corteza de cómo está cada uno de nuestros segmentos corporales, cómo es nuestra postura, cómo es nuestra posición, cuál es el tono muscular de cada región. Entonces ya esa vía es general para todo el cuerpo. Ok, sí, profe, ya le entendí. Ajá, entonces ahí ya se terminó realmente. Ya nos tendríamos que meter con aspectos ya fisiológicos, histológicos, si decimos que va a llegar a una de las capas de la corteza cerebelosa y que de ahí se conecta con las capas de las células de Purkinje y que después de las células de Purkinje sale hacia el núcleo dentado o hacia el núcleo interpuesto y que desde ahí sale hacia lo que es el tallo cerebral y que puede ir al núcleo rojo o que puede ir directamente hacia el tálamo. Entonces, pero eso ya es otra vía. Sí, ¿Sí? sí, 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 quedó claro en su parte. Nada más esa sería la vía que tú mencionabas hasta la corteza cerebelosa y se terminó. Ok, sí, ¿Sí? gracias, profe. Muy bien, Alexis. A ver, ¿quién me dijo que le tocó la propiocepción inconsciente del tronco? A mí, Diana. A ver, Diana, ¿cuál era tu Eh, duda? bueno, es que creo que mi duda también era después de cuando llegaba a la corteza, lo que acaba de decir que ya sería otra vía. Yo creo que por eso me confundí. Ajá, pues sí, Pero, porque... Sí, dime. le explico la vía que me tocó. Sí, Bueno, lo pensaba proyectar una imagen, pero si no así. Vamos a tener primero los receptores, que van a ser los usos neuromusculares y los órganos tendinosos de Golgi. Golgi, ajá.
Y ya después vamos a encontrar el cuerpo de la neurona de primer orden, la vamos a encontrar en los ganglios de la raíz dorsal, o también en los libros lo mencionan como ganglio espinal posterior. Ajá. Ya después de ahí vamos a dividir, manejaban dos vías, bueno, manejaban una vía que la llamaban directa y una vía cruzada. En la vía directa va a ser sinapsis en la lámina 7, donde vamos a encontrar, o también conocido como núcleo dorsal o columna de Clark, y en la vía cruzada, las neuronas de segundo orden van a estar en las láminas 5, 6 y 7, donde vamos a también llamar un núcleo propioceptivo basal. Ajá. En el caso de la vía directa, los axones de la neurona de segundo orden van a pertenecen en la parte posterior del cordón blanco lateral, y estas van a estar en el mismo lado y van a empezar a ascender por el fascículo espinocerebeloso dorsal. Por eso es que se le llama vía directa, porque no hay una cruzación como tal. En cambio, en la vía indirecta, que es que estaba en la lámina 5, 6 y 7, la mayoría de los axones, porque hay unos que sí se van como que directamente, pero la mayoría de los axones de las neuronas del segundo orden van a cruzar al lado opuesto y van a ascender como el fascículo espinocerebeloso ventral. El fascículo espinocerebeloso dorsal va a ascender hasta la médula oblongada, y ahí va a entrar por el pedúnculo cerebeloso inferior, o también conocido como cuerpo restiforme. El fascículo espinocerebeloso ventral va a ascender también hasta la médula oblongada y el puente, y va a entrar también por el pedúnculo cerebeloso, pero va a ser el superior, o también conocido como bráquea conjuntiva. Los dos van a terminar como fibras mucosas hasta la corteza cerebelosa, principalmente en el palio cerebelo como tal. Y Ajá. también el libro mencionaba que las células que se cruzaron en la parte que les mencioné, que la mencionaban como vía cruzada, esas fibras, se cree que se cruzan en el cerebelo de nuevo. Sí, Y no sé, creo que hasta ahí terminaría la vía, ¿no? ahí terminaría la vía. Y de hecho, por ejemplo, algo que mencionas es algo que para muchos eso no es el cruce de el fascículo, el espino cerebeloso ventral. Porque para algunos sí se cruzan algunas fibras, no todas. Para algunos se cruzan todas. Esto va a depender del libro que uno lea. Y en términos generales, nosotros en muchos libros vemos que sí hay cruce de algunas fibras del fascículo espinocerebeloso ventral o anterior. Y ahí lo importante sí lo podemos tener en cuenta cuando hay lesiones de los cordones, porque ese fascículo que se llega a cruzar pues va a ir hacia lo que es el cordón lateral del otro lado. Porque sí ya vemos que los dos fascículos espinocerebelosos van a correr o van a subir en el cordón lateral. Y uno va a entrar al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior, el otro a través del pedúnculo cerebeloso superior. Y ambos van a terminar en el poliocerebelo, que es el que se relaciona fundamentalmente con la propiocepción. Y ya lo que sucede ahí, una vez que llega a la corteza cerebelosa, ya es otro mecanismo, ya es otra la vía que vamos a manejar o a integrar. Pero entonces ahí, pues ya con eso se había corregido tu duda que tenías, que no era realmente una duda, sino saber hasta dónde termina la vía nada más, ¿no? Sí, eso era. Y entonces ahí ya nada más esta cuestión de la discrepancia de los autores que nosotros luego leemos, del cruce o no de los fascículos espinos cerebelosos ventrales. Porque además también dentro de esa propiocepción inconsciente del tronco, del cuello hacia abajo en general, faltaría incorporar allí al fascículo cuneo-cerebeloso. Porque ese fascículo también forma parte de esta vía de la propiocepción inconsciente, que de hecho sabemos que se origina del núcleo cuneiforme accesorio que está localizado a nivel del bulbo. Y que ese fascículo
cúneo cerebeloso va a llevar propiocepción inconsciente de la parte alta, ¿sí?, del tronco y de una parte de la extremidad superior. Y sigue el mismo camino que estos dos fascículos espinocerebelosos. Pero en general, pues está bien, así es la vía. Entonces, pues muy bien, Diana. Y ya te queda clara entonces tu vía. Y cuando la leyeron, ¿les costó trabajo entenderla? No, de hecho, no, era como que nada más ir juntando todo lo que ya habíamos visto y creo que fue más fácil. Pues Nada esa más, es la... Ajá, ajá, mi duda nada más era dónde terminaba o qué pasaba después, si era parte todavía cuando llegaba a la corteza cerebelosa, si todavía era parte de la vía lo que continuaba o ya no. de hecho ahí, la vía como tal ahí termina porque les digo que ahí se integra ya toda la información que viene de todo el cuerpo. Entonces, cuando nosotros hablamos ya de la siguiente región, que es lo relacionado con la conexión del cerebelo con la corteza cerebral, pues ya lo manejamos como si fuera otra vía, continuación de estas dos que acaban ustedes de mencionar, pero otra vía, porque ahí ya entraría lo que es la propiocepción inconsciente de la cabeza, entraría la propiocepción inconsciente del tronco y las extremidades, pero a través de estos tres fascículos: espino cerebeloso, ventral, dorsal, el cúneo cerebeloso, y arriba, pues a través de lo que es las fibras trigémino cerebelosas, que son parte de las fibras que entran al cerebelo como fibras musgosas. Pero esta era la intención del curso, manejarlo así, por separado, para después empezar a unir las partes como si fuera un rompecabezas, lo que les facilita. Y aquí la cuestión es la siguiente. Si yo llegase a preguntar algo, a lo mejor integrarlas así es fácil. Ya la explicación clínica de una lesión es lo que a veces nos complica la existencia. Porque si yo llego a preguntar, ¿qué pasa cuando hay una lesión del cordón lateral? Y en ese sentido les pregunto acerca de los fascículos espinos cerebelosos, pues ahí tendríamos que entender o ponernos de acuerdo o explicar en su defecto, bueno, en el entendido de que las fibras del espino cerebeloso ventral se cruzaron. Si yo tengo lesión del cordón lateral del lado izquierdo, voy a perder la propiocepción inconsciente del lado derecho de ese territorio, porque va a depender del nivel al que esté la lesión. Pero si yo digo que no se cruzan, pues entonces voy a tener pérdida de la propiocepción inconsciente del mismo lado. Es donde encontraríamos los problemas. Saber si se cruza o no se cruza, pues nos va a costar trabajo porque encontramos discrepancias en los mismos autores. Entonces lo que nos quedaría es, por un lado, explicar si hay cruce, la lesión es contralateral. Si no hay cruce, la lesión es homolateral. Y ya si nos toca en algún caso leer algún expediente, pues ahí tendríamos la capacidad de entender lo que pongan en ese expediente clínico. O si oímos cuando estemos en clínica, si llegamos a ir a hospital y vemos a un neurólogo haciendo una revisión y una exploración, bueno, pues entonces si nos pregunta, nosotros les tendríamos que decir, bueno, según algunos autores sí se cruza, según otros no se cruza. Si no se cruza, por eso son las manifestaciones homolaterales. Si sí se cruza, por eso las manifestaciones son contralaterales. Porque cuando hacen una exploración de la propiocepción, le piden a los pacientes que cierren los ojos y pues ya le van a pedir que haga tal o cual movimiento, que haga tal o cual, o se hace una exploración, por ejemplo, la colocación de lo que es, no sé, un diapasón o un reflejo o alguna otra forma de explorarlos para que se pueda entender si hay alguna alteración de la propiocepción
en el sentido de saber dónde están nuestros segmentos corporales. Pero lo importante es que ya lo entendieron. Muy bien, Diana. Muy bien, Alexis. A ver, ¿quién más quiere? Sí, ¿Nadie? ¿Quién más quiere pasar con su tía o yo, preguntar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién yo? Enrique. Yo, A ver, Enrique, primero, ¿tú cuál te tocó? La vía del gusto es una vía fácil, por eso quería pasar primero antes para ponernos ya después con las vías difíciles. Demasiado fácil, a ver. Hice una infografía, pues una imagen. A ver ahorita si la puedo proyectar. Pues a ver, yo en ese sentido desconozco la tecnología para que ustedes puedan presentar. Si hay algo que yo tenga que hacer, díganme. Los que son más creo que tecnólogos. no, que solamente tienes que proyectar en presentar ahora. Sí, solo en presentar pantalla. Eh, Ajá, ya. Moverle. ¿Se está viendo? Sí, Sí, ya se proyecta. Okay. Sí, que ya se ve. Bueno, yo les voy a hablar ahorita de la vía del gusto, que es una vía muy fácil. Para empezar, nosotros vamos a tener que toda la información del gusto de los 5 tipos de sabores, el dulce, el amargo, el salado, el ácido y el umami, que este es más que nada el ácido glutámico, pues toda esa información va a llegar a los receptores que van a estar en las papilas gustativas, que en estas papilas van a estar los corpúsculos gustativos y que esos corpúsculos van a estar inervados por 3 ramas. La rama facial del séptimo par, que es el facial, los 2 tercios anteriores de la lengua, la rama del glosofaringio, que es el noveno par, en un tercio posterior, y la rama del vago del décimo par, que va a estar en la base de la lengua. Todas estas ramas van a llevar esa información, van a ser su primer... Bueno, de hecho, estas ramas van a ser el primer relevo de la información y las van a llevar al núcleo del tracto del A solitario en su porción superior. Estas las van a enviar, esta información del gusto la van a enviar por el tracto solitario al núcleo ventral posteromedial, que después va a ser sinapsis en las neuronas sensoriales que la van a enviar al área 43 de Brockman. O sea, es así toda la vía. sí, pero yo tengo muchas preguntas que hacerte. ¿Sí, Doc? A ver, primero tus compañeros, a ver si tienen alguna duda o si tienen alguna observación. Digo ¿Nadie? que era al núcleo ventral posteromedial. Del talón, sí. Sí. Pero Nada, ese núcleo que no es para la propiocepción del cuello, no, de la cabeza, ¿ah? Sí, ya. No, no. Ese con la imagen sí se comprende un poco mejor, Quique. Ajá, bueno, entonces vamos a ver. Primera, nadie le quiere preguntar nada, nadie le quiere decir nada, Que le hizo bien. porque eso quiere decir que entonces están con las mismas cuestiones de, no errores, pero sí falta precisar cosas. Primera, el glosofaringio, tercio posterior de la lengua. ¿Qué es el tercio posterior de la lengua? ¿Cómo está constituido? ¿Hay papilas gustativas en el tercio posterior de la lengua? No. No. Porque el tercio posterior de la lengua es una amígdala lingual, es tejido linfoide. Ese glosofaringio no es tanto para el tercio posterior, es para la B lingual, nada más. Ajá. ¿Sí? El esquema te lo ponen así, pero tú debiste de precisar que no es tercio posterior, sino que es Es en que lo la B encontré lingual. encontré las dos formas, la B lingual y el tercio posterior. Sí, lo que pasa es que el tercio posterior es básicamente un tejido linfoide que no tiene papilas gustativas, en el sentido de que se supone que hay algunas, en la evolución de las especies, hubo en esa región papilas gustativas que ya no funcionan como tales, ¿sí? Que Sí. son las que tienen forma de hoja. Porque sabemos que en papilas gustativas están las caliciformes, las filiformes, las fungiformes y las foliadas. Las foliadas ya no funcionan en el ser humano. Podemos encontrar vestigios de ellas en el tercio posterior.
pero ya no funcionan. Entonces, por eso hablamos de la B lingual hacia adelante. Otra, el 10º par craneal. ¿Cuál es la base de la lengua? ¿No es lo mismo que la amígdala? ¿No es lo mismo que la raíz de la lengua? ¿Cuál es la base? El piso. El piso, pues no. Yo nunca he conocido al piso como la base de la lengua, porque muchas veces a la lengua se le da una forma en donde se tiene una base y un vértice. El vértice es la punta de la lengua y la base es la raíz donde está la amígdala lingual. Y ahí, pues, yo ahí creo que te refieres más, porque sí es cierto que hay papilas gustativas en lo que es la epiglotis. Cuando la lengua se dirige hacia atrás para arrastrar el alimento durante la deglución, se contacta con la epiglotis y la empuja. Entonces, en la epiglotis sí hay papilas gustativas. ¿No Y serían sabemos los que pliegues? Y sabemos que el vago va a dar va a llevar el gusto de las papilas gustativas que están fuera de la lengua, porque encontramos en lo que es la epiglotis, encontramos en el velo del paladar papilas gustativas cuya función del gusto está dada ahí por el 10º par, ¿sí? Sí. Entonces serían esas preguntas de precisar. Y la otra cuestión, ya para terminar, ¿dónde está el primer cuerpo neuronal de estos nervios que están entrando? Porque lo que me pones en la lengua y en la epiglotis, pues son los receptores que se contactan con una prolongación neuronal, y luego me pones en el esquema estas bolitas que representan los cuerpos neuronales, ¿no? Ajá, los ganglios, ¿no? ¿Se refiere? ¿Cuáles ganglios? Bueno, el del 7º es el geniculado. El del 9º es el ganglio inferior del 9º y del ganglio del 10º par. Porque podría ser que estén localizados en esos ganglios, aunque muchas veces esos ganglios se utilizan más que nada para la vía motora, porque los nervios, el 7, el 9, el 10, acuérdate que llevan fibras de tipo parasimpático, fibras preganglionares parasimpáticas que van a hacer su relevo en esos ganglios, de donde se originan las fibras parasimpáticas postganglionares. Pues ahí podríamos considerar esa posibilidad, porque si no están ahí, estarían hasta el núcleo del haz solitario, ¿sí? Pero sí, casi siempre, generalmente hablamos de esos ganglios. Ya llegaron al tracto del haz solitario, pero ¿por dónde entró al cráneo la información que lleva el 7º par y por dónde entró al cráneo la información que lleva el 9º y el 10º par? El 10º entró al nivel de la médula, en el cordón lateral. No, espera, ya me está confundiendo. Estos entran al cráneo por orificios. Ajá. El 10 por el orificio El 10. yugular, ¿no? Ajá. El 9 y el 10, pues es el nervio. Acuérdate que cuando hablamos de la salida del 9 y del 10, hablamos en términos generales de salida, pero hay fibras que son sensitivas que están entrando en el mismo nervio, ¿van? Y es eso, el agujero yugular, 9 y 10. ¿Y el 7? Por el conducto auditivo interno. Por el conducto auditivo interno, ¿sí? Agujero estilomastoideo y conducto auditivo interno. Muy bien. Muy bien, entonces, ¿verdad? Así era sencillita, ¿verdad, Enrique? Sí. Muy bien. ¿Qué más? Gracias, Enrique. Sí, Doc. A usted. ¿Qué más? Yo.
¿Quién una yo? Bárbara. Bárbara. A ver, Y Bárbara. luego yo, A ver, Bárbara, dolor y temperatura del tronco. Sí, lo apuntó. A ver, Que, mm, no, a ver, déjame ver cómo puedo compartir. ¿Ya se ve mi pantalla? ¿no? no, ¿Ya? Ahí va, ah, cargando. ya, Ya, jaló. ¿Ya jaló? A ver, Pero no se ve. ¿ya se ve? Ya, ahora sí. ya. Ok. Bueno, yo soy Bárbara y les voy a presentar la vía del dolor y la temperatura del tronco y pues de las extremidades, Perdón, ¿eres Bárbara de nombre o Bárbara de actitud? de las dos. Ah, bueno. Vámonos. Bueno, aquí el principal protagonista va a ser el fascículo espinotalámico lateral y como sabemos es una vía aferente exteroceptiva. Antes que nada, tenemos que recordar que el dolor puede ser rápido y lento y tiene ciertas características. El dolor rápido tarda en dar una respuesta alrededor de 0.1 segundos después del estímulo y va a tener como axones A, beta mielinizados de gran diámetro y se va a dar por estímulos mecánicos y térmicos. Se va a caracterizar por un dolor agudo, punzante y localizado, y el neurotransmisor de la acción rápida pues es el glutamato. El dolor lento va a dar una respuesta un segundo o más después del estímulo y va a tener axones mielínicos de pequeño diámetro y se va a dar por estímulos mecánicos, térmicos y químicos como sería la histamina, la bradicimina, el ácido láctico. Y característicamente es un dolor urente que puede ser por quemazón o ardor, un dolor sordo que implica un dolor que puede ser poco intenso pero con un tiempo prolongado, pulsado, crónico y mal localizado. Y los neurotransmisores van a ser el glutamato y la sustancia P. Bueno, una vez que tenemos los tipos de dolor, nosotros para poder percibir el dolor, la temperatura, necesitamos de los receptores sensoriales que se encuentran a lo largo de toda la piel en toda su extensión. Entonces, para lo que son para detectar el dolor son las terminaciones nerviosas libres, para detectar la temperatura fría son los corpúsculos de Krauss y la temperatura del calor, los corpúsculos de Ruffini. Una vez que tenemos estos receptores y el estímulo, van a proceder a la formación de fibras que van a llegar al ganglio dorsal de las raíces espinales. Aquí se van a formar las fibras del axón de la neurona de primer orden. Una vez que estas fibras se formaron, van a pasar hacia lo que es el asta posterior de la médula espinal para llegar a hacer una sinapsis con las neuronas que se encuentran en la sustancia gelatinosa, que serían las de segundo orden. Como nosotros recordamos al principio, vimos que en la médula se dividía por láminas y la sustancia gelatinosa se encontraba en la lámina 2, que es la que se encarga de la detección de la temperatura y el dolor, o bueno, el procesamiento. Posteriormente a esto, esta información va a pasar a las láminas 3 y 4, que va a ser el origen del fascículo espinotalámico lateral, que se va a encontrar en el cordón lateral de la médula espinal. También aquí en las láminas 3 y 4, pues es el núcleo propio. El fascículo espinotalámico lateral se va a dividir en una porción anterior que se va a encargar de llevar la información sensitiva del dolor y una porción posterior que va a llevar la información sensitiva de la temperatura. Bueno, una vez que tenemos esto, va a haber una decusación hacia la parte contraria de la médula espinal, por lo que es la parte anterior, y va a comenzar su ascenso hasta llegar hacia lo que es la porción de la médula oblongada, donde se va a volver más lateral. Una vez que asciende, se va a unir con otras vías, que sería la espinotalámica anterior y la tectoespinal, para formar el hemisco espinal. Va a ascender hasta la protuberancia por la porción posterior, va a ascender hasta el mesencéfalo por el tegmento lateral y posteriormente va a llegar hacia lo que es el tálamo para entrar al núcleo posterolateral ventral, donde se va a unir con el hemisco medial, que es el responsable de la vía dorsal del hemisco medial
de los fascículos de Gracilis y Coniatus para la propiocepción consciente y posteriormente van a ir juntos hacia la corteza, pero van a pasar por lo que es el brazo posterior de la cápsula interna, por la corona radiada y van a llegar hacia lo que es el giro postcentral de la corteza cerebral para llegar a las áreas somnestésicas 3-1-2 en el lóbulo parietal. Y eso sería todo. Muy Hola. bien, muy bien, muy bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas? ¿Alguien le quiere comentar algo? Bueno, Estuvo hermoso. esto es para, bueno, esta vía es para el dolor rápido y el lento. Sin embargo, que el dolor lento utiliza un mecanismo un poquito diferente, ya que va haciendo sinapsis con la formación reticular y llega solamente hacia el tálamo. Aquí en el tálamo se va a unir a núcleos intralaminares que van a proyectarse a la corteza, pero de forma muy difusa. Por eso el dolor lento es muy difuso y mal localizado. Y también se va a llegar a los núcleos dorsomedial de lo que es el sistema límbico o que está conectado con el sistema límbico para la información de la información emocional del dolor, donde ahí vamos a tener un desagrado por el dolor, o bueno, quién sabe, hay personas raras que sí les gusta sentir dolor. Y bueno, eso sería todo, no sé si tienen alguna duda. Sí, no, de hecho, incluso eso que comentas es bueno porque sabemos que hay escalas para clasificar el dolor, sabemos que hay diferentes tipos de dolor y no es lo mismo un dolor somático que un dolor visceral. Porque las vías se modifican un poco, la sensación se modifica un poco, la relación con el sistema límbico se modifica también. Y esto que comentas en cuanto a por ejemplo, el dolor sordo, el dolor difuso, el dolor en función del tipo de fibras que lo conducen, porque eso es algo que van a ver, supongo yo, En fisio, ¿no? en fisio, cuando salen de las fibras, las A, B, C o delta, alfa, y que algunas son de conducción rápida, otras son de conducción lenta. Pues ahí todo eso que lo verán, pero ya lo explicabas tú ahorita y está muy bien lo que hiciste, te felicito. Gracias. Y lógicamente pues no deja lugar a ninguna duda, lo único importante que a mí me llama la atención es la forma en la que lo hiciste, lo que quiere decir que pues están entendiendo qué es lo que tenían que hacer, así como lo hizo Alexis, así como lo hizo Diana, tú lo hiciste también, es integrar todo lo que ya conocen por separado. Porque al hacer esto, yo ya les podría preguntar en función del conocimiento que están aquí manifestando, preguntarles cuestiones clínicas, manifestaciones clínicas, que a final de cuentas, lo único que faltaría, que es algo que no vamos a aprender aquí ahorita en este momento, son los niveles a donde entra la información de cada una de las regiones de nuestro cuerpo, porque si yo tengo una lesión en la médula espinal, más que en la médula, si tengo una lesión en la columna vertebral, tendré que recordar o tendré que saber a qué nivel vertebral corresponde cada segmento medular, para que si yo tengo una lesión a nivel de T10, torácica 10, pues qué nivel medular le corresponde ahí, de ahí hacia abajo voy a tener manifestaciones o de ahí hacia arriba voy a tener manifestaciones, dependiendo de lo que se trate. Si yo entiendo y conozco los niveles de entrada, de dónde viene la información del pie, del tobillo, de la pierna, rodilla, del muslo, de la cadera, y a qué nivel entra en la columna vertebral, pues cuando yo tenga una alteración por un traumatismo o por algún problema, si conozco el nivel de la columna vertebral, a donde entra la información de cada segmento de mi cuerpo, pues voy a tener más claridad en comprender las manifestaciones clínicas o en buscar esas manifestaciones clínicas. Pero pues estuvo muy bien, Bárbara. Gracias. Gracias. ¿Alguien más?
Dani me parece que quería participar. Yo, Y después Sí, yo. Dani, quería. Dani, sí, bueno, de una vez. después yo. Ok. Dani, Dani, ¿dónde estás? Daniel, tú tienes la propiocepción Propiocepción. consciente del tronco. Sí, correcto. Estoy tratando de proyectar. Perdón por el escándalo. Bueno, como ya lo mencionaba el doctor, me toca propiocepción consciente del tronco, que consiste en tacto discriminativo y sensibilidad vibratoria. Y los encargados de estas sensaciones son los fascículos gracilis y cuneatus. Así que vamos a empezar por abajito. Primero que nada, hay que mencionarles que tanto el gracilis como el cuneatus se encargan de lugares diferentes del tronco. Es decir, el gracilis se encarga de la mitad inferior del cuerpo a partir de T6. Por lo tanto, va a tener fibras raquídeas del sacro, lumbares y 6 dorsales inferiores. Y el cuneatus va a tener la mitad superior del tronco, por lo tanto es de T6 hacia arriba, y las cervicales. Ahora sí, iniciemos la vía con obviamente nuestra recepción de estímulos por varios receptores nerviosos, como lo son, por ejemplo, los discos de Merkel, que se encargan de la presión y la textura, los corpúsculos de Meissner, que se encargan del tacto suave, corpúsculos de Pacini para la vibración, los corpúsculos de Ruffini para el estiramiento, también los usos neuromusculares y neurotendinosos, y también podríamos considerar a los corpúsculos de Krauss, que aunque están más implicados en la percepción del frío, también se le atribuyen propiedades en la percepción vibratoria. Ahora sí. Entonces, una vez que recibimos nuestro estímulo en alguna parte de nuestro cuerpo, sea el tronco superior o inferior, vamos a irnos a nuestra primera neurona en lo que es el ganglio posterior de la raíz dorsal de nuestra médula espinal. Aquí, este ganglio va a continuar con sus axones que van a entrar a la médula en el cordón posterior, directamente a los fascículos grácil o cutáneos. Solamente va a ser una vía de paso. Recordemos que aquí no están sus núcleos, por lo tanto solamente usan este pedacito para subir a lo que es al bulbo. En el bulbo ya están sus núcleos correspondientes. Ahora, hasta este punto suben de manera individual. Cada uno sube a su respectivo núcleo. Pero aquí ya tienen una decusación. Cruzan la línea media y forman lo que es el lemnisco medial. Ya en el lemnisco medial, las fibras de ambos fascículos se mezclan y comienzan a subir tanto por puente, como por mesencéfalo. Aquí otra vez les menciono, no hay relevos, únicamente es vía de paso. Y llegan hasta lo que son su tercera neurona, su tercer cuerpo neuronal, que es en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Allí termina la vía. Y bueno, por fibras de la cápsula interna y de la corona radiada se proyecta para la corteza sonestésica en las áreas 3, 1 y 2. Y bueno, nada más. Como dato, todas estas fibras que subieron son fibras largas. Ambos fascículos van a tener fibras cortas que se van a proyectar a la rama del cordón gris posterior, a algunas neuronas internucleares y al cordón anterior. Estas van a estar implicadas en el reflejo intersegmentario, es decir, pues los reflejos, los arcos reflejos. Esta sería entonces como su segunda neurona para hacer el reflejo, pero como tal, la vía la repetimos así en corto. La primera neurona está en el ganglio posterior, de aquí suben hasta el bulbo donde está su segunda neurona, decusan, forman el lemnisco medial,
suben hasta su tercera neurona en el núcleo ventral posterolateral del tálamo y llegan a la corteza, áreas 3, 1, 2. Y ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Preguntas que le quieran hacer. No lo quites todavía, Dani. Nomás una puntualizar una cosita que abajo ahí, pero ahorita te la comento. Nada más deja ver si alguien tiene preguntas. En general todo estuvo bien. Sí, ahí tienen que recordar que esta vía no se cruza en la médula espinal, que del lado que entran, de ese lado ascienden, como lo comentaba Dani. Y esto nos da una idea de que son las neuronas que tienen las prolongaciones más largas. Imagínense la información que viene del dedo gordo o del pie en general, que tiene que subir por toda la pierna hasta llegar a la zona de la médula donde va a entrar a su ganglio de la raíz dorsal, que esa es la primera neurona. ¿Sí? Y después de ahí la prolongación que sube, porque esa es la misma prolongación de esa neurona pseudounipolar que va a subir hasta lo que es el bulbo, donde está el núcleo, que es el relevo. Entonces son de las neuronas que tienen sus prolongaciones más largas. Y pues todo estuvo bien, nada más lo primero, incluso lo de los receptores también, porque muchas veces nos quedamos con la idea de que nada más es un solo receptor. Pero aquí déjame ver dónde está lo que te quería comentar. Más abajo, Dani, por favor. ¿Es todo? No, esto es más arriba, más arriba, más arriba. Es aquí, no, más arriba. Más. Es donde ponías algo relacionado con lo de la propiocepción consciente y luego tenía 2 puntos y decía tacto discriminativo. Aquí. Tú comentabas, a lo mejor fue nada más una cuestión, no sé si lo percibí así, propiocepción consciente del tronco, que tú dijiste que consistía en tacto discriminativo y sensación vibratoria. Entonces, el tacto discriminativo no es la propiocepción consciente, es una parte de lo que hacen estos fascículos, pero es un estímulo diferente. La propiocepción tiene que ver, acuérdate, con músculos y tendones. Y el tacto discriminativo es cuando nosotros ponemos, por ejemplo, a una persona le cerramos los ojos y le ponemos durante la exploración o le hacemos un estímulo en 2 puntos distintos, esa persona tiene la capacidad de decir en dónde le estás haciendo ese estímulo, aunque no tenga nada que ver con el músculo, sino con la sensibilidad del tacto fino, el tacto discriminativo. Nada más esa puntualización. Tú aquí considerabas, o no sé si yo lo entendí mal, que la propiocepción consciente consistía en estas 2. ¿O estoy equivocado, Dani? No, sí dije eso, pero sí, estaba mal, perdón. Sí, nada más esa puntualización, pero todo en realidad estuvo bien. También felicidades. Gracias. Nada más aquí quería agregar que desde el núcleo cuneiforme, las fibras del fascículo únicamente cuneiforme van a llegar a la altura del pedículo cerebeloso inferior y van a entrar pues al cerebelo. Entonces cerebelo, esas fibras sí. van a formar el otro núcleo, el cuño cerebeloso. Ajá. Pero ya es aparte. Sí, y ya eso ya maneja otro sentido, otro camino, porque como se va al cerebelo va a ser inconsciente, aunque parte de estas áreas. Sí. Ya, ahora sí es todo. Gracias. ¿Quién más? Yo. ¿Quién yo? Bueno. Pues, ¿Quién dijo yo? pero también dijo Aldo y Aris, entonces. A ver, ¿quién va a presentar ahorita? ¿Quién quiere? Aldo. Yo. Yo.
A ver, Aldo. Bueno, yo voy a hablar sobre Sensibilidad visceral, ¿no? sensibilidad Sí. visceral, pero bueno, leyendo un poquito, esto incluía lo que es un arco reflejo posterior a la somatización del dolor, pero visceral. Ajá. Entonces, no sé si ya visualizan mi pantalla. ¿Ya? Bueno, como les Ya. mencionaba, esta sensibilidad somatovisceral, pues veíamos algunos aspectos, sin embargo, pues nos toca acoplarlos. Tiene dos ámbitos, por ejemplo. Podríamos hablar inicialmente que las vías van a estar conformadas tanto por porciones simpáticas y parasimpáticas, es decir, que va a estar regulado directamente por el sistema nervioso autónomo. Y bueno, vamos a separarla ahorita un poquito para poder entenderlo. Como bien les mencionaba, y como bien les mencionaba mi compañera Bárbara, hablábamos del dolor que refería propiamente a la sensibilidad somática. Es decir, que esos pares vienen, perdón, esos estímulos son básicamente por lo que nos hablaba Bárbara. Sin embargo, en el dolor visceral, incluido dentro de la sensibilidad visceral, vamos a tener que tiene grandes diferencias. Como bien mencionaba ella, aquí pongo un ejemplo, no sé si se acuerdan del coyote y el correcaminos, el mic, donde, bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Ah, ok. Sí, aquí Bueno, estamos. donde hacía como una alusión muy fácil para poder comprender esto. Bueno, inicialmente el dolor de tipo somático, pues estaría representado de este lado, donde está el coyote, donde se le cae un buque, y entonces, pues, en teoría generaría dolor, aunque en la vida real, pues, casi lo mataría, ¿no? Sin embargo, cuando ya queremos referir el dolor visceral, es, por ejemplo, que el coyote le acaba de explotar una bomba de marca Acme, si recuerdan, y entonces, pues, posteriormente a el coyotito queda como, ¿cómo lo menciona? Como ahumado, como quemado. Entonces, pues, a eso es a lo que nos referiríamos. En un principio, pues, el dolor de tipo somático tiende a generar estímulos Bueno, para ser reconocidos de una forma más rápida, lo que lo diferenciaría del dolor visceral, porque justamente este dolor va a tener fibras, hablando funcionalmente, de tipo C, los cuales pues son amielínicas, la mayor parte de estas, y lo que condicionaría a que pues el dolor tardase más en generarse, en producir el estímulo hacia la vía aferente, y pues aunado a esto vamos a tener otras diferencias que van a estar conformando este tipo de dolor. En la vía creo que quería hablar, profesor, perdón. no. Ok, bueno, entonces la vía aferente del dolor visceral, sabemos que bueno, para empezar, es dolor visceral porque justamente van a ser estímulos que van a generarse a través de receptores que van a generarse pues tras ciertas acciones a nivel de vísceras huecas, de conductos y de algunas cápsulas, así como de vasos sanguíneos. Y pues aquí les menciono algunos de ellos. Es muy, muy amplio, recordando que pues obviamente por cada órgano existen diferentes que van a generarse pues tras la estimulación de factores liberadores, por ejemplo, de inflamación, de algunas interacciones con agentes químicos, de la distensión, de algunas concentraciones de algunos solutos, de la distensión del músculo estriado involuntario, así como el espasmo muscular, la retracción del mesenterio y también la estimulación de terminaciones nerviosas profundas. Entonces, una vez que se va a estimular a estos receptores, vamos a tener a nivel espinal justamente esta vía, en la cual pues obviamente sabemos y tenemos que recordar en primera instancia que a nivel de médula, a ver, aquí abajito, ay, ay, ay.
a nivel de médula, pues tenemos las láminas. Antes de que bueno, el receptor sea estimulado, pues va a generar, perdón, posterior a que el receptor sea estimulado, pues va a generar que se genere el estímulo en la primer neurona que va desde el receptor hasta la raíz del ganglio dorsal, en donde aquí estaríamos encontrando, sabiendo que estamos hablando de sistema nervioso autónomo, de fibras de primer orden. Más adelantito, pues vamos a hablar ya aquí, por ejemplo, bueno, manera muy general, porque pues es muy amplio el sistema visceral, pero bueno, recordando esto, entonces va a entrar esta neurona secundaria hacia las láminas. Aquí principalmente mencionaba que entraba desde la lámina 1, la lámina 2 y la lámina 6 y 7, y posteriormente generaba una decusación por la lámina 10 hacia hacia el cordón en la parte anterolateral de la médula espinal del lado contrario. Esta es la única decusación que se va a hacer a nivel del tracto que se va a originar aquí, que es el tracto espinoreticular. Es decir, va a surgir desde la médula espinal, va a subir a nivel de médula espinal, a nivel de médula oblonga y va a culminar por decir, su primer relevo, bueno, su relevo de este fascículo en los núcleos reticulares del bulbo protuberancial. Entonces, seguimos subiendo hasta llegar a tálamo, posteriormente a que hace su sinapsis en los núcleos reticulares del bulbo protuberancial, en donde se va a ir a diferentes porciones diferentes núcleos del tálamo. Entre ellos está el núcleo medial dorsal, el cual es, bueno, para entender un poquito sobre el dolor visceral, pues obviamente vamos a recordar la función del ganglio medial dorsal, lo cual generaría que generara pues cierta conexión con el sistema límbico. Y aquí mencionaba, no me acuerdo dónde lo leí, creo que fue de un artículo, que entonces generaba proyecciones y llegaba hacia la corteza límbica, que podemos ver aquí, siguiendo el camino amarillo, pum, 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 pum. Recordando que la corteza de tipo límbica son el área 23, 24, 29, 30, 35 y 28, ¿no? Donde, pues en primera instancia, podríamos generar emociones en base a los estímulos dolorosos de tipo visceral. Y como ejemplo mencionaba un caso clínico en donde, pues, en el caso de personas que han tenido traumas psicológicos desde infancia, pues que están generando de cierta forma factores liberadores que van a condicionar a que haya factores estresantes a nivel orgánico, de manera muy constante, pues va a condicionar a que el dolor de tipo visceral pues sea de tipo crónico por esta somatización de actos que hayan sido traumáticos, ¿no? Y bueno, siguiendo las otras vías, también se va a reflejar hacia el núcleo talámico lateral posterior, en donde va a generar conexiones a nivel de la corteza somatosensorial. Pues es aquí donde pues obviamente va a generar el relevo de la información topográfica rudimentaria, es decir, vamos a poder en cierta forma percibir el dolor, aunque no va a ser, bueno, si hablamos de forma individual en cuanto a la sensibilidad visceral, pues obviamente, como bien les mencionaba, es un dolor que va a ser difuso, no va a saber localizar el paciente, imaginando que pues tiene algún daño a nivel de el mesenterio ascendente, ¿no? Pues obviamente el paciente no te va a referir que tiene un dolor a nivel de mesenterio ascendente. Recordando que en primera instancia, aquí tenemos algo muy importante. Sabemos que obviamente existen la entrada desde nivel medular de estas fibras, general y mejor conocidas, o bueno, más conocidas como las simpáticas,
Pero sin embargo tenemos que recordar que pues también aquí se va a combinar justamente con fibras que provienen del dolor de tipo somático, que son las que se van a combinar a este nivel. Aquí podemos ver, trato de ampliar. Y entonces, pues obviamente los pacientes justamente a veces suelen asociársele una fibra tanto del sistema somático y una fibra del sistema visceral, lo cual va a condicionar que entonces podamos decir que, y podamos irnos a este esquema que me pareció fabuloso, en donde pues obviamente, y poniendo en cuenta cómo son las características del dolor visceral, sabemos que es un dolor visceral difuso que se va a representar en áreas. Es decir, ejemplo, en caso de que el paciente tuviese una isquemia a nivel de músculo cardíaco, pues sabemos que a nivel simpático, es decir, las fibras aferentes van a ir hacia médula espinal al nivel de T1 hasta T6, ¿no? Por ejemplo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues obviamente esto va a generar la conducción del estímulo, va a llegar hacia tálamo, pero justamente lo que les comentaba, el dolor de tipo somático, que pues aquí represento en el esquema de dermatomas, haciendo así como una comparación, sabemos que este dolor, cuando se unen estas dos fibras, pues suele representarse a nivel del miembro inferior. Por ejemplo, aquí está a nivel de T1, nivel de miembro inferior, a nivel también de T2 hasta T5, ¿no? Por lo que el paciente entonces referiría dolor a este nivel. Y así con cada uno de los órganos. Realmente es la asociación, creo yo, que mencionaba el profesor inicialmente, en donde podemos tener como esta asociación. Y bueno, como les menciono, aquí les pongo una tablita con características del dolor. Obviamente no va a ser nada comparado con el dolor de tipo somático. Y bueno, siguiendo con la vía, para la traducción del dolor visceral a nivel de tálamo, pues también tenemos otras proyecciones que pues también pueden llegar a nivel de ínsula. Ínsula genera interconexiones a nivel de corteza prefrontal, donde se va a dar la concientización del dolor, cuando va a decir el paciente, no, pues sí me está doliendo, aunque no sé a qué nivel. Y también genera proyecciones a nivel hipotalámico, y esto va a condicionar a que entonces haya respuesta generalizada del dolor y que se condicione a respuestas de tipo hormonal que condicionen a que otros órganos puedan reaccionar ante este estímulo. Y también tiene conexiones aquí a nivel de amígdala, donde se va a donde se va a percibir el estímulo doloroso visceral, y este va a condicionar a situaciones de sobre estímulo de emociones, es decir, cuando, no sé, estamos estresados, pues justamente condiciona a veces a algunos efectos orgánicos y justamente genera otros malestares, entre ellos podría ser la distensión abdominal, la hiperprotusión de ese músculo liso y pues que condicione a generar dolor. Entonces, no sé si, bueno, eso es en términos muy, muy generales. Realmente es un poquito complejo, pero como les mencionaba, aquí les pongo las características del dolor. Obviamente es profundo, mal localizado, en áreas difusas y variadas, por lo que les mencionaba de las interconexiones de las fibras, tanto somáticas y las viscerales, de tipo aferente. Bueno, eso sería en cuanto a dolor de tipo visceral, profesor. Y bueno, como manera complementaria, y siento yo que de manera muy simple, sabemos que obviamente al condicionar el dolor de tipo visceral, pues tiene que haber una respuesta, ¿no? Que eso va a estar condicionado más por el sistema parasimpático, y lo cual condicionaría a que cuando entra la neurona, que va a la neurona aferente,
También hay otras neuronas accesorias o extras que van a generar los arcos reflejos. Entre ellas está la 5, que va a generar su relevo a nivel de la lámina 5 y va a ir hacia el nivel del sistema nervioso central para condicionar el acto reflejo, que pues estaría generado por el sistema parasimpático y que pues que aquí condicionaría respuestas para la homeostasis. Y no sé si así quede claro, profesor. Hola, hola. Está bien Yo sí complicado. te escuché algo. Ahí está, ya. Está